Ok, aquí estamos en la parte 4 de Stacks. Vamos a ver esta aplicación que va a ser de evaluación de expresiones aritméticas. Resulta que la mayoría de los sistemas de computadoras utilizan para evaluar expresiones aritméticas una notación que se conoce como notación polaca. También se le llama postfijo. En inglés le utilizan el concepto de reverse Polish notation, es notación polaca invertida. La mayoría de los compiladores y de los sistemas utilizan este tipo de notación para evaluar expresiones aritméticas. Vamos a discutir un poco más adelante por qué es así. En la notación postfija, los operadores, por cierto, se llama notación polaca porque fue un polaco el que desarrolló este tipo de notación. En la notación postfija, que coincide con la notación polaca, los operadores se colocan después de los operandos. En vez de la notación que nosotros utilizamos, que vamos a llamarle notación infija, donde los operadores van entre medio de los operandos, ¿verdad? En una expresión, por ejemplo, A por B más C, ¿verdad? Pues los operandos para A por B, los operandos que se multiplican, están uno a la izquierda y otro a la derecha, de tal manera que el operador está en el medio, ¿verdad? Esa es la notación que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, pues las computadoras típicamente convierten esto a notación postfija, donde los operadores están al final en vez de estar al principio. Una ventaja que tiene la notación polaca es que no hacen falta paréntesis para representar el orden de las operaciones, vamos a ver por qué, y es más sencillo, mucho más sencillo, desarrollar un algoritmo para evaluar una expresión. Por ejemplo, si yo tengo una expresión, vamos a coger un caso más sencillo que este, como A por B, en notación postfijo, esto se va a escribir de esta manera, A, B, por. Es decir, el operador va al final de los dos operandos, en lugar de ir en el medio. Por ejemplo, si tenemos una operación como A por B más C, pues nosotros sabemos que lo primero que se hace es el A por B, ¿verdad? Porque tiene prioridad la multiplicación sobre la suma. Pues entonces eso se escribe en notación polaca AB por. Entonces luego ese resultado hay que sumárselo a C. Quiere decir que sería ese resultado C más. Y ahí tenemos la operación completa. AB por es la multiplicación de A por B y luego ese resultado lo vamos a sumar con C. Así que escribimos el primer operando, que sería A por B, luego C, y luego entonces escribimos el operador de suma, y eso corresponde con esta expresión que está aquí, que es la notación polaca. Aquí en la próxima transparencia tenemos varios ejemplos de cómo se escriben ciertas expresiones en infijo, que es la expresión que nosotros utilizamos, infix notation, en postfijo, que es la notación polaca, y de paso también está en prefijo. En pre es que el operador va al principio en vez de al final. En post es que va al final, va posterior o va previo. Y en infijo es que va in the middle, va en el medio. Así que lo que sería A más B, en notación postfijo sería AB más. Y en prefijo sería más AB. Una expresión como A por B más C, ¿verdad? Ya nosotros la hicimos. Lo primero que se hace es el A por B, por lo tanto escribimos AB por, y luego ese resultado se lo sumamos a C, así que sería ese resultado C más. Y prefijo, pues aquí están los ejemplos, no los voy a discutir porque realmente lo que nos interesa es el postfijo. Hacer una expresión como A por B más C, el resultado de la multiplicación de B más C, perdón, de la suma de B más C, esto se hace primero, por lo tanto tenemos que escribir BC más. Eso es lo primero que va. Y luego es A multiplicado por ese resultado, pues sería A, ese resultado, por. ¿Verdad? El primer operando es A y el segundo operando es el resultado de la suma de B más C. Y fíjense que nosotros para identificar que aquí se hace la multiplicación primero, pues no tenemos que colocar paréntesis porque sabemos que la multiplicación hemos establecido, ¿verdad? Por mutuo acuerdo de la comunidad científica, que la multiplicación se hace primero. Y por lo tanto, si aparece una expresión como esta, la multiplicación se hace primero. Y en notación postfija, el primer operador que aparece es el que se va a hacer primero. Aquí está la multiplicación que se va a hacer primero antes que la suma. Aquí, si yo quiero que la suma se haga primero, pues yo tengo que colocar paréntesis. En la notación nuestra, en infijo, hacen falta los paréntesis. En postfijo, no hacen falta los paréntesis, porque si usted se fija en esta expresión, ¿cuál es el primer operador que aparece? La suma, porque la suma es lo primero que se va a ejecutar. Si tenemos una expresión como esta, A menos, paréntesis B menos, paréntesis C menos D, y yo quiero convertirla a postfijo, lo único que tengo que hacer es ver qué es lo primero que se hace, es C menos D, pues yo escribo el CD menos. Esa es la primera parte que hago. Luego tengo que hacer B menos eso, pues escribo B, todo eso,
menos, y ahí está el segundo menos, y luego A menos, todo eso, pues A sería lo primero que aparece y luego al final aparece el último menos. Así que lo que tengo que hacer es ir viendo poco a poco qué es lo primero que se hace, resuelvo esa parte, luego voy haciendo lo próximo que se hace en el orden de operaciones y así sucesivamente hasta que construyo la expresión completa. Nosotros vamos a ver diversos métodos para convertir una expresión de infijo a posfijo. Más adelante lo vamos a hacer. Por ahora estamos haciéndolo un poco simplemente analizando la expresión en su totalidad, viendo qué es lo primero que se hace, etcétera. Por ejemplo, esta expresión, ¿qué es lo primero que se resuelve aquí? Bueno, como todos estos son signos de menos, que todos tienen la misma prioridad, pues hemos establecido que se hace de izquierda a derecha. Así que lo primero que se hace es el A menos B, por lo tanto yo escribiría AB menos. Esa es la forma de hacer eso en notación polaca o en notación postfijo. Luego, a ese resultado le tengo que quitar C, por lo tanto sería ese resultado C menos, ¿verdad? Porque el operador se pone al final. Luego a ese resultado le quitamos D, pues sería todo eso menos. Entonces, ustedes pueden notar que en los tres casos, tanto en infijo como en posfijo como en prefijo, y esto ocurre siempre, no solamente en estos casos, el orden de los operandos es siempre el mismo. Si aquí aparece AB, aquí va a aparecer AB, aquí aparece AB. Si aquí aparece ABC, aquí va a aparecer ABC, ABC. ABC, ABC, ABC. El orden de los operandos siempre es el mismo. ABCD, ABCD, ABCD. Lo que va a cambiar es el orden de los operadores. En infijo los operadores tienden a estar en el centro, en posfijo tienden a estar al final y en prefijo tienden a estar al principio. Así que básicamente yo espero que con esta discusión más o menos ustedes entiendan ya cómo convertir una expresión de infijo a posfijo. Entonces, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos evaluar una expresión que está en notación postfijo. Y vamos a ver que es muy sencillo. Si yo fuera a evaluar una expresión aritmética con el método que nosotros hacemos normalmente, nosotros tenemos que examinar la expresión en su totalidad para ver qué se hace primero, qué se hace después, etcétera. Es muy difícil programar la computadora para que resuelva una expresión aritmética en la notación infijo, porque hay que evaluar toda la expresión en su totalidad para ver qué se hace primero y qué se hace después. Si la expresión ya está en posfijo, vamos a ver que es muy fácil evaluarla. Por ejemplo, aquí yo tengo una expresión que ya está en posfijo, que es esta, 2, 3, 4 más 5, 6 menos menos por. Eso es una expresión que está en posfijo. La forma de evaluarla es básicamente la siguiente. Busca de izquierda a derecha el primer operador y ese operador le aplica a los dos operandos que están justo a la izquierda. Estoy suponiendo que en este proceso todos los números son de un solo dígito, porque si no tendría confusión de si esto es un 2, un 3 y un 4, o es un 23 y un 4, o es un 2 y un 34, o es un 234. Todos nuestros operandos son de un solo dígito. Entonces la forma de evaluar esto va a ser, de hecho, la forma de hacerlo, vamos a ver, es, me fui aquí. La forma de hacerlo va a ser utilizando un stack. Yo tengo un stack y yo empiezo viendo, si encuentro un operador, lo meto al stack. Perdón, un operando. Operando 3, lo meto al stack. Encuentro un 4, lo meto al stack. Encuentro un operador suma. Pues para la suma yo hago un pop, otro pop y sumo el segundo que saqué más el primero. Es decir, hago la operación 3 más 4, que es 7, y el resultado lo meto al stack. Luego viene un 5, lo meto al stack. Luego viene un 6, lo meto al stack. Luego viene un menos, hago 2 pops y resto 5 menos 6, que es negativo 1, y lo meto al stack. Luego viene un menos, así que hago un menos 1, saco el menos 1, saco el 7 y hago 7 menos menos 1, que es 8, y meto el 8 en el stack. Luego viene un por, así que hago 2 pops, 8 y 2, y hago la multiplicación de 2 por 8, que es 16, y lo meto en el stack. Una vez llego al final de la expresión, hago un pop del 16 y ese es el resultado. Así que es muy sencillo evaluar una expresión aritmética una vez está en posfijo. Simplemente usamos un stack. Cada vez que veamos un operando, lo metemos al stack. Cada vez que vemos un operador, sacamos los dos. Siempre, claro, estamos considerando solamente operadores binarios, como suma, resta, multiplicación y división. Así que si es un operador binario como suma, hago 2 pops y entonces hago la suma del segundo que saqué más el primero que saqué. Así con cualquiera de los operadores, y una vez termine, el resultado tiene que estar en el tope del stack. Hago el pop y ahí está el resultado.
y es muy sencillo programar la computadora para hacer este tipo de operación.